Muy buenas tardes tengan todos mis amados hermanos, qué gusto poder saludarles. Ya son las 7 de la noche, el Señor es bueno con nosotros y nos permite nuevamente estar acá. Sean bienvenidos a esta su casa. Un abrazo a todos los hermanos de la Iglesia Bautista Obra de Dios, hermanos también que nos acompañan de otros lugares, que nos hacen el favor de poder estar con nosotros en este tiempo para alabar al Señor. Y hagamos nuestras las palabras del salmista en el Salmo 136, en donde nos invita a alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que vamos a alabar a Dios, vamos a buscarlo, hermanos. Este canto lleva precisamente ese título, Yo te busco. Es un canto pues ya viejito, ya tiene sus años, lo canta Marcos Witt, y habla precisamente de lo que hay en el corazón de aquel que busca al Señor. Espero se lo sepa. Si no se lo sabe, escúchelo la primera vez. Está muy cortito, está muy sencillito, es fácil de que seguramente usted se lo pueda aprender y cantarlo junto con nosotros. Yo te busco. Eso es de lo que se trata, que podamos buscar juntos al Señor. Seguro que cada uno de nosotros lo puede hacer por su cuenta, puede buscar a Dios desde su hogar, lo podemos hacer precisamente pues leyendo las Escrituras, abriendo su palabra. Es algo de lo que hemos estado hablando. El día lunes comenzamos hablando precisamente de la importancia de poder entender y de ver a la iglesia como el cuerpo de Cristo, y entonces resumíamos brevemente la importancia de entender la anatomía de la iglesia, y dentro de esta anatomía pues poder entender cada una de estas funciones
o de estas diferentes funciones que hay en la iglesia. Lo primero que nosotros veíamos que la iglesia necesita cuando nosotros nos acercamos a estudiar su anatomía es un esqueleto, un sistema, una estructura que le dé fuerza, que le dé sostén. Y el día de ayer hablamos precisamente que dentro de esta estructura, dentro del esqueleto, lo primero que debemos de tener muy claro es un concepto correcto y elevado de quién es Dios. El segundo o la segunda verdad no negociable que forma parte de este esqueleto de la iglesia es la autoridad absoluta de las Escrituras. Esto es algo, hermano, de lo que quizá usted pueda decir, ya hemos hablado mucho de la Biblia, pero otra vez les recuerdo lo que decía el apóstol Pedro. Es importante que nosotros estemos continuamente recordando estas cosas, es importante que las tengamos más que claras, y más cuando se trata de la Biblia, porque cuando nosotros entendemos lo que la Biblia es para nuestra vida, sobre todo lo que el mismo Señor dijo de las Escrituras, usted recordará lo que nuestro Señor Jesucristo decía en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios, las Escrituras son esas palabras que el Señor emite, que salen directamente de su boca para que nosotros las escuchemos. Ya hemos hablado, hermanos, de la autoridad de las Escrituras semanas atrás, ¿lo recuerdan? Este pasaje en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero tomando en cuenta precisamente lo que yo les decía, el consejo del apóstol Pedro, pues es de mucho valor el siempre estar recordando estas cosas, aun cuando ya las sepamos, aun cuando incluso las tengamos firmes e incluso las estemos viviendo. Así que vamos a retomar algunas de estas cosas que yo creo que son dignas de recordar. Y parte de eso, hermano, es porque estoy consciente y creo, sin temor a equivocarme, que podemos decir que la Biblia está constantemente bajo ataque. Y es un ataque que incluso se da en nuestras propias iglesias, dentro de las congregaciones. Ahora, ¿no me cree? Mire, yo leía recientemente un artículo escrito por un profesor en un seminario en Estados Unidos que argumentaba que los cristianos no deberían de ver el comportamiento homosexual como algo pecaminoso. Y cuando uno lee estas cosas dice, a ver, explícame cómo, no logro entender, ¿no? ¿Cómo es que tú puedes defender esa postura si la Biblia enseña de una manera muy clara todo lo contrario? Ahora, déjeme ser muy claro al respecto. Si una persona defiende un punto de vista como ese, que va en contra de lo que dicen las Escrituras, es que simplemente las está ignorando. Ahora, ¿quién iba a imaginar que un profesor de seminario niegue o ignore lo que la Biblia dice, cuando se supone que él está entrenando hombres para que ministren la palabra de Dios? Esto parece cuento, parece exageración, pero hermano, es real. Esto es real, esto está sucediendo, esto está ocurriendo el día de hoy. ¿Cuántos charlatanes, cuántos mercenarios del Evangelio el día de hoy utilizan la Biblia de una forma mal aplicada, fuera de contexto? Ellos agarran la Biblia e incluso forman nuevas religiones o denominaciones solamente para obtener un beneficio personal, para obtener ganancias económicas, engañando a la gente que por no leer la Biblia, por no creer en este caso en lo que las Escrituras dicen, por querer más bien creer en un Dios hecho a su medida, a la medida que a cada quien le conviene, pues les compran todas las tonterías que dicen. La Biblia, hermano, está siendo atacada todos los días directamente. Quiero poner otro ejemplo y pienso en los carismáticos. Yo creo que los carismáticos atacan la Biblia cuando le añaden, aparte de su autoridad, sus revelaciones y visiones personales.
Eso a menudo en realidad es un ataque sutil. Quizá algunos pueden decir o podemos llegar a pensar en verdad hasta sin mala intención. Pero si yo entiendo bien es un ataque como cualquier otro. Porque ellos simplemente se buscan y dicen, a mí el Señor me dijo, Dios me reveló esto, el Señor me dijo lo otro. Yo creo que cuando esto sucede, ellos no entienden que están socavando la autoridad de la Biblia, cuando no la reconocen como la única autoridad. El Señor revela su voluntad a través de la palabra. Los que creen que Dios habla regularmente a los cristianos individualmente con mensajes especiales, le están quitando autoridad e importancia a la Biblia. Hermanos, hemos estado viendo a lo largo de estas semanas que Dios se revela a sí mismo primariamente a través de las páginas de las Escrituras. Es precisamente esa revelación escrita que debe de ser considerada como nuestra autoridad máxima, como una autoridad absoluta. Nosotros creemos lo que la Biblia dice porque creemos que es palabra de Dios. Creemos que cada vez que abrimos este libro, el Señor nos habla. Este libro contiene la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que nosotros la leamos, la conozcamos y la apliquemos. Uno de los peores asaltos a la palabra de Dios, creo yo que viene de personas que dicen que creen en Dios y aún dicen respetar la Biblia. Pero el problema es que no saben lo que la Biblia dice. No saben lo que la Biblia enseña porque nunca la han leído. No la leen, hermanos, por lo menos no de manera regular y constante. Probablemente la abren cada que van a la iglesia el domingo. Y otra vez, perdón, no quiero sonar agresivo, pero por lo regular ese tipo de personas, ese tipo de hermanos que no abren su Biblia en toda la semana, tampoco van a llegar a la escuela dominical. Así que si bien nos va, van a abrir la Biblia a la hora del mensaje, a la hora del sermón. Y a veces ni eso les gusta leer, prefieren que otros lean por ellos. Pero el que hace eso en realidad está atentando contra la autoridad de la Biblia. Porque este tipo de hermanos son los que se conforman con lo que otros les dicen de las Escrituras. Con lo que otros les dicen que la Biblia dice sin que les interese comprobar de primera mano si en verdad lo que están diciendo es palabra de Dios o no. Yo creo que ese es el ataque más sutil de todos. Muchos en todas partes dicen que creen en la Biblia como palabra de Dios de tapa a tapa. Algunos diríamos desde el índice hasta los mapitas, ¿no? Pero la verdad es que no conocen ni un solo párrafo de ella. Hermano, ¿cómo alguien puede decir que cree en lo que no conoce? ¿Cómo puede decir alguien que respeta y que la Biblia es autoridad si simplemente no la lee? Si no la conoce. Una de las tareas de cualquier estudiante del seminario que pasa por alguna de las materias que me dan el privilegio de impartir es que se aprendan los 66 nombres de los libros de la Biblia. Mire, es una pregunta que realizo constantemente, donde, ya sea donde esté sirviendo en la iglesia, yo quiero aún recordar un bello momento en mi ministerio, en alguna ocasión precisamente haciendo énfasis en esto, una familia allá en Kentucky, en la ciudad de Louisville, tenían pues un par de hijos. El hijo mayor era pues un pequeño, no recuerdo cuántos años tendría en aquel tiempo, el pequeño David, hoy día ya es todo un jovencito, pero David en aquel momento era un niño obviamente muy capaz, un niño bilingüe. Él era nacido en Estados Unidos, sus padres mexicanos, así que hablaba un buen español, y él precisamente haciendo caso de lo que yo les estaba enseñando, recuerdo que en aquellos días él grabó un video y lo subió a Facebook, y él decía que no todo en la vida era rock band,
porque en aquel momento estaban de moda esos juegos de video y seguido incluso iba a jugar a su casa con él, con su papá y otros amigos. Y él decía, no tengo la vida de Rock Band, y comenzaba entonces a decir de memoria los nombres de los 66 libros de la Biblia. Pero eso es algo que acostumbro a hacerlo. En Obra de Dios hace algunos años lo hice y traté de hacer énfasis en ello también, pero en el seminario hago exactamente lo mismo. Y yo siempre pregunto, ¿cuántos son los que se saben los 66 nombres de los libros de la Biblia? Ahora, para sorpresa de muchos, la primera vez que hago la pregunta, aún en el seminario, la realidad es de que muy pocos tienen una respuesta afirmativa en cuanto a que se sepan los 66 nombres de los libros. Son pocos los que con seguridad alguna vez me han dicho, sí, yo me lo sé, pastor, yo se los digo ahorita. Hay muchos que lo intentan, pero la realidad es de que se equivocan cada 5 nombres. Pero muy pocos son los que lo dicen a la primera. Y quizá algunos piensen que eso es algo que no importa mucho, que es poca cosa. Alguna ocasión también alguien me dijo, pastor, ¿y como para qué me los aprendo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué sentido tiene si la Biblia trae índice? Y pues sí, eso es cierto, suena muy lógico. Pero cuando se le pide buscar a alguien una cita bíblica, la verdad es de que ni eso pueden hacer. No van y buscan en el índice a ver en dónde se ubica ese libro. Comienzan a agarrar la Biblia como si fuera una baraja y comienzan de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y lo único que nos damos cuenta ahí es que no conocen ni siquiera las Escrituras. Simplemente intentan recorrer la Biblia como baraja para tratar de encontrar el lugar en donde se les está pidiendo la cita para que la ubiquen. Pero al final no se trata de que la Biblia traiga índice o no lo traiga, sino de que se supone que la Biblia es importante para nosotros. Que nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios. Que decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y práctica. Y si eso es así, ¿cómo es posible que no la conozcamos? Hermano, eso es un ataque contra las mismas Escrituras. Como dije cuando iniciaba esta charla, el mismo Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si nosotros somos alimentados con cada palabra que sale de la boca de Dios, entonces, si yo entiendo bien, debiéramos de estudiar cada palabra que en la Biblia está escrita. Hoy en día hay muchos predicadores que se han olvidado por completo de esto. Hay muchos que se dicen ser predicadores, pero en realidad solo son buenos oradores. Son excelentes comunicadores. Es gente que domina los auditorios, que tienen una elocuencia perfecta para hablar y transmitir ideas, pero no son predicadores porque se la pasan hablando de anécdotas, contando chistes, contando experiencias por las cuales han pasado, haciéndose los graciosos y hablan de todo excepto de la palabra de Dios. Eso, hermano, no es predicar las Escrituras. No es lo que el Señor nos dice que le agrade. No es la voluntad de Dios para su iglesia. Los predicadores, hermanos, no estamos para darles gusto a los que nos están escuchando, perdón, pero no se trata de eso. No se trata de tocar temas que sean solo de interés para la gente. En realidad de lo que se trata es de que los que tenemos el privilegio de predicar, de enseñar la palabra de Dios, tenemos que predicar lo que la Biblia dice, tenemos que predicar las verdades que Dios nos indica que tenemos que enseñar a su iglesia. Por supuesto que en ese predicar o en ese enseñar muchas veces va a haber temas que no son tan cómodos de tratar. Hay ocasiones que a muchos pastores nos incomoda hablar de ciertas cosas. En lo personal, a mí me incomoda demasiado a veces hablar del cuidado que la iglesia debe de tener sobre su liderazgo, sobre su pastor, sobre sus ministros, sobre sus diáconos. Me incomoda hablar en ocasiones mucho acerca de la economía, de las finanzas, de la importancia que tiene que seamos fieles, buenos mayordomos, comprometidos con nuestro Señor y que eso se ve a través de lo que hay en nuestra bolsa. Porque si algo nos cuesta trabajo, hermano, aflojar es la cartera. No nos gusta, en verdad, que se metan con nuestras finanzas.
Son temas que en ocasiones para mí son muy incómodos tratar. Me resulta mucho más cómodo e incluso tengo quizá a veces hasta por costumbre que cuando algún consiervo me invita a predicar a su iglesia, si me dan tema libre, dependiendo si conozco yo un poco la situación incluso del propio pastor, predico temas que tengan que ver con eso. Con el cuidado del pastor, con el cuidado de la familia pastoral, con el cuidado del liderazgo, con el servicio y la responsabilidad de toda la iglesia. Pero hermano, como ministros fuimos llamados a predicar la palabra de Dios. Si cualquiera de nosotros no lo hace, no tiene en verdad por qué llamarse predicador. Porque insisto, puede haber muy buenos oradores, pero no necesariamente predicadores. El hermano MacArthur comparte una anécdota sobre un pastor que le escribió una carta haciéndole una pregunta, y de esto se derivan muchas cosas. Pero él comparte una experiencia en medio de esto que en alguna ocasión él vivió con un pastor. Estaba él platicando con un grupo de pastores y uno de ellos dijo: yo pastoreo una iglesia solo durante 2 años y después me marcho. El hermano MacArthur entonces le preguntó: ¿usted ha estado haciendo esto por mucho tiempo? Sí, dijo el pastor, pasan 2 años en un lugar, otros 2 años allá, otros 2 años en otra parte, y así yo me voy moviendo. ¿Y por qué? ¿Por qué hace eso?, le preguntó el pastor MacArthur. A lo que contestó el pastor: pues porque tengo solo 52 sermones, predico cada uno de ellos 2 veces en la iglesia y luego me marcho. Obviamente el hermano MacArthur le preguntó: bueno, ¿y por qué hace eso? ¿Por qué no sigue el mismo consejo de las Escrituras y predica, enseña usted todo el consejo de Dios? Porque es lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 20, verso 27. A lo que este hombre todavía le respondió: yo no les enseño todo, solo las partes que considero son importantes para ellos. Yo me imagino la cara del hermano MacArthur cuando este pastor le estaba diciendo eso. Pero seguro que en su mente brincaba la pregunta de: ¿acaso no toda la palabra que sale de la boca de Dios es importante? ¿Qué no Pablo se lo dijo a Timoteo? Toda la Escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios esté enteramente preparado, sea capaz para poder vivir las cosas que el Señor ya de antemano preparó para que andemos en ellas. Hermano, es terrible, parece broma, pero no lo es. Esto fue cierto, es una anécdota que él comparte. Y eso me hizo recordar en una ocasión que me invitaron a un desayuno algunos pastores que yo pues admiraba y respetaba muchísimo. En alguna ocasión estaba yo con ellos y pues ellos, hasta donde yo entiendo, se juntaban seguido, quizá una vez al mes o 2 veces o cada 2 meses, a platicar entre ellos. Ellos se juntaban a charlar, a orar, a compartir pues algunas peticiones que tenían, también pues cómo les estaba yendo en sus respectivos ministerios, y dado que pues todos ellos eran tremendos maestros y pastores, pues yo simplemente me sentía privilegiado en ese lugar y me limitaba prácticamente solo a estar escuchando lo que ellos estaban hablando. Ya de entrada, la charla, uno de ellos comenzó a compartir sobre algunos textos, algunos libros que estaba leyendo, además de las Escrituras, y uno de ellos hizo un comentario más o menos así: a ver, ustedes que todo lo saben, preguntó, ayúdenme a entender un poquito esto. Hay ocasiones que yo ya no sé de qué hablarle a la iglesia, hay ocasiones que ya no sé qué predicarles, ¿no? A lo que otro de los mismos pastores le contestó: te la voy a poner fácil, hermano, predícales la Biblia, enséñales la Biblia. Dudo que ya hayas predicado todas las Escrituras.
Hermano, cuando yo escuchaba esto, me resulta de verdad preocupante que muchas veces nosotros, incluso como pastores, como predicadores, llegamos a perder la pasión por la palabra de Dios. Si de verdad nosotros entendiéramos el privilegio que tenemos de poder gozar, de tener la libertad de contar con una Biblia, de poder tener diferentes versiones, de poder traerla hoy día en una tableta, incluso nuestro celular, para poderla leer y poderla incluso escuchar en donde quiera que nosotros estemos. No es posible que no nos emocione leerla. No es posible que no nos emocione estudiarla, memorizarla. Hermano, yo no sé en verdad cuál sea tu caso, pero si nunca usted ha sentido esa emoción de leer las Escrituras, yo quiero animarle a que le pida a Dios que le ayude a hacerlo. Que usted pueda decirle a Dios: Señor, la verdad es de que yo no sé por qué, pero nunca tengo ganas de leer la Biblia. Yo empiezo a leerla y me da sueño, empiezo a leerla y no le entiendo nada. Hermano, pídale a Dios. Pídale a Dios que su Espíritu Santo le ayude a comprender las Escrituras, que le hable a través de ellas. Pídale al Señor que despierte en su corazón ese deseo, ese anhelo de leer la Biblia. Que le permita en verdad conocerlo cada vez más que usted la lea. Es importante que como hijo de Dios, por supuesto, como iglesia, nosotros tengamos claro el valor que la Biblia, las Escrituras, tienen en nuestra vida. Hermano, las Escrituras deben de ser la autoridad absoluta de nuestro comportamiento. Si la Biblia lo dice, tenemos que hacerlo. Si la Biblia no lo dice, entonces tenemos que analizar lo que estamos pensando en torno a lo que la Biblia sí dice. Hermano, esto no es negociable. Pídele al Señor que ponga en tu corazón ese deseo, esa pasión por leer las Escrituras. Es necesario. Hasta aquí nosotros llevamos dos verdades no negociables que forman parte del esqueleto de la iglesia. Tener un concepto correcto y elevado de Dios y tener muy clara la autoridad absoluta de las Escrituras. El día de mañana nosotros vamos a hablar de dos verdades más. No porque sean menos importantes voy a hablar de dos, son en realidad muy importantes, pero creo que si me apuro puedo hablar de los dos para terminar con este tema en esta semana. Nos restaría solamente uno más para el día viernes, pero mañana jueves nosotros vamos a hablar sobre sana doctrina y santidad personal. Así que piense en eso, mi amado hermano. Analice su vida y piense cuánto tiempo le está dedicando a la lectura de la Biblia. ¿De verdad la Biblia es importante para usted? Porque si la Biblia no es importante para usted y no lo es importante para la iglesia, pues entonces quizá podremos entender por qué muchas veces tambaleamos y dudamos o no avanzamos si no tenemos a las Escrituras como nuestra mayor autoridad, como palabra de Dios. Es un libro precioso que nosotros debemos de atesorar, porque sus palabras son de vida, hermano. Y hay un himno, cuando yo estaba preparando el tema, no pude evitar que viniera a mi mente este himno. Este himno es el 143, lleva por título Bellas Palabras de Vida. Y espero que se lo sepa, si no, preste atención, hermano. En verdad es un precioso himno que habla de eso, de la importancia de las Escrituras en la vida del creyente. Cántamelas otra vez, bellas palabras de vida, algo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí de luz y vida, son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida.
nos perdonará. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Haga suyas las preciosas palabras de vida que las Escrituras tienen en cada una de sus páginas para nosotros. Disfrute, hermano, leyéndolas. Disfrute acercándose al Señor a través de su palabra. Vamos a orar para despedirnos. Hay peticiones por ahí importantes para nosotros. Sigamos orando, obviamente, por el corazón de aquellos que han perdido seres amados. Oremos por aquellos que siguen enfermos y que están incluso hospitalizados. Por ahí se nos pedía que oráramos por el pastor Emilio Escobar, quien fue también internado, hasta donde entiendo, por COVID. El día de hoy, en la madrugada, una hermana que era miembro precisamente de la convención falleció, la hermana Rosita. Así que, hermanos, las cosas siguen complicadas. Sigamos orando e intercediendo unos por otros. Pues déjenme orar, mi amado hermano, para concluir con este tiempo. Padre, en esta hora agradezco tanto la oportunidad de habernos acercado a ti, de buscarte a través de tu palabra. Señor, ayúdanos en verdad a valorar ese precioso libro que tú, Señor, nos has dado, que has depositado en nuestras manos. Permite que valoremos y tengamos muy claro, Señor, la importancia, el valor que tienen las Escrituras para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender que, Señor, si no leemos la Biblia, simplemente no podremos conocerte mejor y estaremos lejos de ti. Permite que sea una realidad en nuestras vidas. Guíanos para no solamente hacerlo por obligación, sino disfrutar el tiempo que nosotros pasemos leyéndola. Padre, bendice a nuestros hermanos enfermos, aquellos que tienen familiares hospitalizados. Cuida de los que están sirviendo en los hospitales. Provee para las necesidades de que cada uno pueda llegar a tener. Glorifícate en la vida de tu iglesia y permite que nosotros seamos, Señor, pues responsables al cuidarnos, pero también al buscarte. Bendice, Señor, a tu iglesia. Les pongo a cada uno de mis hermanos en el hueco de tu mano, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Nos vemos mañana, si el Señor así lo permite. Linda noche.